Ok, muy buenas tardes, chicos. Son las 12:15 del día, miércoles 11 de enero, y estaré haciendo en este momento el resumen de la clase de la asesoría de la intersemestral de ética, que pues se dio el día de hoy. Entonces, denme un segundo en lo que comparto mi pantalla para poder comenzar. Un momento. Ok, compartir. Vale, pues, vamos a comenzar. El día de hoy, chicos, nos corresponde ver la siguiente parte de nuestro estudio de caso. Recordemos que estamos viendo justamente el caso del choque de la línea 3 y estamos haciendo un estudio de caso sobre este acontecimiento. Ahora bien, el día de ayer, si recordamos, estábamos revisando en primera instancia qué era pues el marco completo de lo que es un estudio de caso con respecto a qué es un estudio de caso, cómo se identifican las problemáticas, qué era una introducción en ese estudio de caso, un desarrollo y una conclusión de manera muy general. Y de hecho, ayer inclusive estuvimos trabajando lo que fue la introducción, un poco de esa parte, que hablamos acerca de un desglose de la problemática. ¿A qué me refiero? Estamos describiendo los hechos, qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió de manera general y un poquito de manera formal, pues de todo el problema. Y además identificábamos obviamente las problemáticas tanto la general como la específica. Recordemos que llegamos a un acuerdo donde la problemática general era pues básicamente el choque de los trenes y los problemas específicos o detectados dentro de esta problemática de manera particular era justamente el mantenimiento, el estado del conductor y el presupuesto que estaba dando pues al mantenimiento del lugar. Ahora bien, después estuvimos revisando de manera ya más específica la redacción sobre la problemática, estuvimos dando algunas preguntas base pues para poder hacer esta redacción y también empezamos a trabajar el desarrollo. El desarrollo en primera instancia, que se dejó justamente la tarea del día de ayer, era justamente ir desglosando ahora sí los problemas de manera ya más específica, pero también describir cómo íbamos nosotros a resolver esta problemática. Eso es lo que nos importaba en este punto. Ahora bien, en vez de esa misma situación, nosotros estuvimos trabajando el día de ayer, pues justamente, ya de manera específica, punto por punto, qué problemas íbamos encontrando en las problemáticas, y sobre eso íbamos dando soluciones, pensando, hipotéticamente hablando, que yo tuviera el poder para poder resolver esto. Ahora bien, esto lo hicimos el día de ayer, pero vamos a ir a la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Para poder comenzar con la siguiente parte, chicos, voy a tomar un ejemplo de un estudio de caso que yo ya había realizado con anterioridad. Y este estudio de caso tiene algunas particularidades, así que vamos a revisarlas para justamente poder dar esta pauta, pues a entender qué es lo que vamos a entregar al final de este curso intersemestral. Entonces, en primera instancia, el ejemplo que tengo ahorita en pantalla es un estudio que yo hice sobre un ejercicio de una universidad donde había un problema muy específico acerca de pagos. Entonces, en este punto, en mi introducción solamente coloqué la problemática específica, es decir, qué es lo que estaba pasando a grandes rasgos. Y esto fue básicamente, pues que no se estaba pagando, pues, de manera adecuada, ¿no? Entonces, en este momento, se especifica, pues, el problema, se especifica qué es lo que vamos a trabajar, y entonces, este es solamente mi introducción. Ahora bien, después tenemos un desarrollo un poco más complejo. En este desarrollo, ahora sí vamos a ir categorizando problema por problema, qué es lo que vamos detectando, qué es lo que está pasando, por qué está pasando. Y también se tiene que estar revisando las situaciones que deberían de pasar realmente, decirlo, la problemática versus lo ideal. Y asimismo, en base a eso, dar una solución exacta a la problemática o problemáticas que vamos detectando. Ayer, si se fijaron, empezamos a dar esta parte en base justamente a esta situación un poco más, ¿cómo llamarla? Más específica, pues digamos, de las problemáticas. Pero tenemos otro trabajo que hacer. Entonces, ¿qué trabajo vamos a hacer? Si se fijan aquí en pantalla, tengo un desglose un poquito ya de cada uno de los problemas que estamos generando. Es decir, se está diciendo qué es lo que está pasando, cuál es la situación de manera general, cuál es la problemática, y se empiezan a dar, digamos, situaciones, pues, digamos, descritas en el documento. Un ejemplo, les voy a leer el primer párrafo. Dice,
Inicialmente se debe hacer una división de pagos a partir de si el trabajador es administrativo o docente. Sobre ello, también debe dividirse a la parte docente en categorías como docente de tiempo completo y docente por asignatura o contrato temporal por horas de clase a la semana. Este primer párrafo, si se fijan, ya me empieza desde aquí a dar una solución. ¿Para qué? Recordemos que la problemática de este ejemplo en específico es sobre un problema de pagos hacia el personal, pues de esta universidad. Recordemos que la universidad es la Universidad Patch y tiene un problema por pagos. Ahora bien, sigamos leyendo el siguiente párrafo. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Después de ello, se debe establecer el sueldo a partir de las categorías que ya mencionamos, considerando en este proceso si hay algún incentivo por tiempo, categoría, pensando en niveles de plazo vacante o alguna prestación que se considere durante el pago. Asimismo, también deben considerarse las sanciones, como afectaciones al pago, que pudiesen darse en determinadas circunstancias. ¿Qué estamos dando aquí ahora? Estamos dando ahora esta solución, pero desenglobando cada posibilidad que se pudiese generar en esta solución. Y así como este párrafo se va a ir desglosando poco a poco para poder dar solución problemática, problema que se pudiera suscitar en el caso de esa aplicación, esa solución, y finalmente cómo se resolvería. Es como se debe de trabajar aquí. Ahora bien, seguimos avanzando y si se fijan, por ejemplo, en este documento, aquí tenemos un mapa como para mostrar todo este proceso, cómo debería de funcionar y pues se va a describir aquí un proceso de por qué nos está dando este proceso. Ahora, ustedes no van a hacer como tal este mapa, sin embargo, me interesa que lo estén revisando esta información. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nuestro trabajo, a final de cuentas, retomando el ejemplo de la línea 3, es dar una solución hipotética, insisto, pensando en que yo tengo el poder para hacerlo. Ahora bien, ¿cómo se va a generar esto? Si se fijan acá tengo, por ejemplo, y si lo dice aquí en este momento, errores o fallos detectados en el proceso de pago de nómina de profesores de asignatura. En este caso es para este caso. Nosotros detectamos esos fallos en el proceso, pero del metro. Si se dan cuenta, eso lo estábamos haciendo ayer. Los procesos son más específicos, ¿cómo qué? Como el mantenimiento general, como el presupuesto que no es suficiente, como el estado de los conductores, la responsabilidad de las autoridades del metro. Esos problemas los detectamos ayer, si se fijaron. Y estábamos detectando también entonces formas para poder solucionar estas problemáticas específicas. Pero de repente aquí entra una pregunta. Ok, ya detecté problemas y ya di una posible solución, pero ¿qué me asegura que vamos a llegar al resultado ideal? Y de otra manera, ¿cuál es el resultado ideal? Para poder hacer esto y asegurarnos que lo que ya propusimos sí va a funcionar o sea funcional, tenemos que tener entonces una distinción clara de cuál es el problema, cuál es lo que está pasando en este momento y qué es lo que debería de pasar. Es decir, una situación ideal. Vamos a retomar el ejemplo que ya tenemos acá hecho. Si se fijan, en la siguiente parte de esta página, yo tengo justamente un cuadro que me va a referir a esta parte. Nombre de la problemática, la situación en la que está esa problemática y lo que debería de pasar, es decir, la situación ideal. Nosotros el día de hoy vamos a trabajar bajo la misma primicia, es decir, estas problemáticas que ya detectamos las vamos a dar ahora. Lo que está pasando versus lo que debería de pasar de manera correcta. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Para qué? Para que el día de mañana, que ya tengamos muy en claro esto y leamos nuestras soluciones que ya dimos con respecto a las problemáticas, podamos llegar ahora sí a un punto culmine de nuestro trabajo con respecto al desarrollo. Entonces, basados en esta primicia, vamos a retomar justamente los ejercicios que estábamos realizando. ¿Qué vamos a hacer? Los mismos puntos que trabajamos el día de ayer en clase, los vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, yo abría un cuadro comparativo que está en este lugar, denme un segundo. En este cuadro comparativo, yo voy a hacer exactamente lo mismo que vieron justamente en el otro documento.
Yo ya dividí problemática específica, la situación actual y situación ideal. En este primer recuadro yo voy a colocar mis problemáticas específicas detectadas desde el día de ayer. ¿Cuáles son? Yo ya las tengo hechas, chicos. Recordemos. Si se fijan, ayer estábamos viendo justamente problemática específica y luego colocaba una solución. Entonces, vamos a ir a trabajar en esa parte. ¿Cómo se va a hacer? Muy sencillo. Primero, mi primera problemática específica es que no hay un mantenimiento real en los trenes, instalaciones, etc. Esta es mi primera problemática. Vamos a copiarla y vamos a pegarlas, en este caso, en mi cuadro. Problemática específica. No hay un mantenimiento real en los trenes o instalaciones. Esa es mi problemática. Ahora, en el siguiente cuadro, que es la situación actual, yo tengo que colocar qué es lo que está pasando en esta primera problemática. ¿Y qué le coloqué aquí? Leamos lo siguiente. Un segundo, que creo que lo escribí mal. Desvío. Ahora sí. Hay un desvío de fondos y por lo tanto no hay un mantenimiento en los trenes. Tenemos instalaciones deficientes. ¿Qué está pasando aquí? Lo platicábamos en clase con algunos compañeros. Lo que pasa aquí es que se supone que hay un presupuesto en teoría para mantener pues lo mejor posible el metro de la Ciudad de México. Pero el problema es que en realidad ese dinero pues no llega. ¿Qué es lo que pasa? Se desvía. ¿A qué me refiero con desviar? Simplemente a que se roban el dinero personas externas. Y entonces ese dinero que se pudo haber ocupado pues para mantener pues de manera adecuada el tren pues no está trabajando como debe. Y entonces tenemos que pues ese mantenimiento que debe de tener por las instalaciones pues no los hay. Y como no lo hay, tenemos problemas como los choques que pasaron apenas, como el del año pasado de la línea dorada donde se cayó un puente con personas arriba, que tenemos que se incendian los trenes. Todo esto está pasando porque no hay dinero y no hay mantenimiento y se genera una cadena, una bola de nieve de problemas donde realmente no hay una solución. Que debería de haberla, por supuesto, pero como justamente no se está haciendo el trabajo desde la parte del dinero, pues es un problema que va desencadenándose cada vez más y más grande. Ahora bien, ya tenemos el problema ya expuesto. Ahora, aquí vendrá a preguntarse uno, ¿cuál es la situación ideal? Es decir, ¿cómo debería de trabajar? Y aquí colocamos lo siguiente: que no haya desvío de fondos y dar el mantenimiento adecuado al lugar para que funcione bien y no haya accidentes. Es decir, que esto no pase, que pase esto. Esto es lo ideal. Que el dinero se ocupe para lo que se debe y que el tren funcione lo mejor posible. Eso es lo ideal. Ahora bien, la segunda problemática específica que tenemos aquí, vamos a retomar lo que ya teníamos hecho, recordemos eso, es necesidad de cambio de ciertas unidades. Vamos a ver eso. Lo colocamos nuevamente aquí, que si se fijan aquí está. Y de nuevo, primero vamos a describir cuál es el problema y después una situación que debería de pasar y no está pasando. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? En clase platicábamos que lamentablemente, en parte, el metro de la Ciudad de México es muy antiguo. Ahora, el problema no es su antigüedad, sino más bien es que a veces no, digamos, toman buenas decisiones, ¿saben? Entonces, el ejemplo aquí les debe ser el siguiente. Imaginemos que somos unos niños de 12 años, que tenemos una bicicleta, pero esa bicicleta la tengo a lo mejor desde los 7 años. Y esa bicicleta que tengo de los 7 años ya está muy oxidada, ya no tiene frenos, a lo mejor la parte de la válvula ya no funciona, qué sé yo, está en muy mal estado. Pero a lo mejor yo la quiero reparar, pero oh, sorpresa, no hay dinero. No tengo dinero ni para comprar una nueva, pero tampoco para reparar la que tengo. Entonces, ¿cuál es el problema en este punto? Como esas unidades, en este caso esa bicicleta es tan viejita, tal vez y solo tal vez yo consiguiera dinero de que me preste mi mamá, a lo mejor que un tío me la financie, qué sé yo, luego conseguí el dinero. Pero cuando voy a reparar mi bici, oh sorpresa, resulta que las piezas que necesita mi bici
ya no están en el mercado, al menos no para ese modelo que yo tengo. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Muy sencillo. Muchas unidades de tren que están en el metro ya son tan antiguas que tienen ese problema en específico. Es decir, primero, no hay dinero para poder, pues, repararlas. Segundo lugar, para colmo, no tienen esa, digamos, esas piezas necesarias para poder repararlas. ¿Por qué? Porque son tan antiguas que ya no hay esas piezas. Luego alguno me dirá, bueno, pero tienen trenes en el desguazadero, pueden agarrar piezas ahí. Ok, ¿y qué te asegura que tienen las piezas? O ahora, ok, va, la cambian y ya se vuelve pues funcionar el tren. Va, perfecto. Y cuando se descomponga, porque en algún punto se va a volver a descomponer y no es como que tengan desguazaderos infinitos. Ahora, por otra parte tenemos otro problema en específico y eso es que muchas de las piezas de los trenes son caras. ¿Y cómo van a comprarlas si no hay dinero? Ese es el problema. Entonces, en base a todo esto, la problemática que vamos a colocar aquí o que colocamos en clase fue la siguiente. La mayor parte de las unidades del metro no están en buenas condiciones, ya sea por mantenimiento o por antigüedad. Al estar en esas condiciones suelen ser peligrosas para los usuarios. ¿Por qué ponemos esto? Muy sencillo, porque obviamente al no haber un mantenimiento, al no haber dinero para poder, pues obviamente repararlos, etcétera, etcétera, ¿qué está pasando? Accidentes. Un botón. El día de ayer, 10 de enero, se incendió otro vagón de la línea del metro. ¿Quién sabe por qué? Pero se incendió. Entonces imagínense, el accidente del sábado pasado y luego otra vez incendio de ayer otro vagón, eso significa que ya está pidiendo esa línea a gritos una reparación. Y no está teniendo una reparación. Por eso es que digo que las unidades ya son un peligro para los usuarios, en este caso para aquellas personas que toman el metro. Ahora, ¿cuál sería la situación ideal de esta parte? Pues muy sencilla. En primer lugar, que aquellas unidades del metro cuyos modelos ya no están vigentes porque ya no hay piezas, deben retirarse del metro de la Ciudad de México, ya que presentan un peligro para los usuarios y por otro lado, deberían reemplazarse por unidades más modernas. Ahora, habrá quien me diga, maestra, pero pues también cada los trenes. Ok, y no pueden llegar a algún acuerdo con algún financiador para poder retomar esta parte de poner trenes más, pues, modernos. Digo, el gobierno tiende a hacer muchas tonterías con respecto a meter, ¿cómo llamarlo? Culturas de otros lugares simplemente por tonterías. Creo que pueden darse la tarea de negociar, poder hacer esta parte de reemplazo de las unidades que sí son necesarias. Entonces, esto sí es una posibilidad. Que no quieran hacerlo es una cosa muy distinta. Ahora bien, vamos por el tercer problema que vamos viendo justamente de los que ya hemos detectado. El tercer problema va a ser el dinero se está malversando, es decir, que no está llegando a los destinos adecuados. Vamos al cuadro nuevamente. En este caso, ¿cuál es el problema? De manera muy específica, muy sencillo. Que simplemente el dinero que se supone debería de llegar al metro, no está llegando. Y como no está llegando, pues no hay un mantenimiento porque pues no hay dinero para poder hacerlo. Ese es el problema. Entonces, ¿qué colocamos aquí? El dinero destinado al metro de la Ciudad de México no está llegando o no se está usando de manera adecuada, por lo cual no hay un mantenimiento adecuado de las instalaciones. De nueva cuenta, no hay dinero, no hay forma de hacer mantenimiento. ¿Cuál es la solución ideal digamos, de este problema? Muy sencillo, pues que el dinero sí llegara para empezar y segundo, que ese dinero sí se usara en lo que se debe, es decir, en mantener en buen estado los trenes y las instalaciones. Eso sería lo ideal. Cuarto problema que tenemos identificado, que ya hemos hablado también, el presupuesto del tren no es suficiente, ya que hubo un recorte de dinero destinado al tren. Vamos a hablar un poquito de esto porque también lo platicaba de repente en clase. Una de las problemáticas que se va a detectar en base a este problema pues del tren es que justamente están alegando mucho con la jefa de gobierno porque aparentemente hubo un recorte en el presupuesto del tren. Ahora bien, es algo interesante porque la jefa de gobierno lo ha negado, pero hay situaciones que de repente no pues cuadran con ciertas circunstancias. ¿A qué me refiero aquí? Se supone que el presupuesto que se destina pues al tren en este caso
La idea es que se use ese dinero para mantenerlo en buen estado, para que los trenes funcionen de manera adecuada, pues básicamente para que todo funcione bien. Pero imagínense esto, si de por sí el dinero que les mandan al tren pues es ajustado, luego se roban dinero o no llega, y luego para colmo se les ocurre hacer un recorte a este presupuesto que ya de por sí es ajustado, pues imagínense obviamente por qué están los trenes así, es obvio. Entonces en este punto ya ni siquiera es cuestionar si realmente es un recorte o no, sino de verdad asegurarse que efectivamente ese presupuesto pues esté llegando de manera adecuada. Segundo lugar, que se use de manera adecuada, que dejen de robarse ese dinero. Y en tercer lugar, básicamente, es que se deje de hacer estos malos manejos, en este caso, pues, de los ingresos. Entonces, ¿cuál es la situación actual con respecto a lo que pasa en este momento con respecto al presupuesto? Es el siguiente. El presupuesto destinado para el tren de la Ciudad de México no está suficiente, no es porque pues, no es suficiente debido a que no envían suficientes fondos y hubo un recorte de presupuesto a esos fondos que tampoco están llegando debido a que se están malversando con esos fondos. Es decir, básicamente es poco dinero y ese poco dinero le hacen un recorte y para colmo ese poco dinero que aparte hicieron un recorte no está llegando. Esa es la situación que está pasando. ¿Qué será lo ideal? Para empezar, que de verdad haya un presupuesto fijo, es decir, algo adecuado a lo que necesita el tren. Y segundo lugar, que éste se invierta realmente en lo que se debe, es decir, en su mantenimiento y en sus cuidados. ¿Por qué? Porque al no estarse haciendo esto, obviamente el tren está presentando, pues obviamente evidencias de lo que está pasando por no hacer lo que se debe. Quinto problema, que es con el que vamos a terminar justamente y con el que terminamos en la clase. El quinto problema fue, no hay una inversión en el tren de la Ciudad de México. Ese es nuestro quinto problema. ¿Qué colocamos aquí? La situación actual del tren en la Ciudad de México dice que estas inversiones que se van a dar aquí no están siendo usadas de manera efectiva o de plano no hay inversiones debido a malos manejos de las autoridades. ¿A qué me refiero con esto? Se supone que normalmente cuando hay algún proyecto en el metro, en teoría las ganancias de ese proyecto, vamos a llamarlo así, deberían de meterse justamente al metro, pero eso no pasa. ¿A dónde se ve ese dinero? Generalmente las autoridades, generalmente las personas que pues llevan a cargo pues las direcciones pues del metro, pero en realidad nunca llega como tal a las instalaciones que es donde debería de llegar pues ese dinero, porque al final de cuentas requieren como ciertos cuidados. Ahora, lamentablemente al pasar esto, obviamente se está generando que pues haya fallas en el sistema, ya sea por la calidad del sistema, ya sea por la parte técnica, ya sea porque hay accidentes como lo que está sucediendo en este momento. Entonces, todo esto está causando realmente un problema muy fuerte para la comunidad y para los usuarios. Porque los usuarios, al final de cuentas, son los más afectados en esta parte porque se quedan sin transporte, son víctimas de los accidentes, hay caos vial de manera más efectiva. Entonces, toda esta parte está generando, insisto, que no hay un buen funcionamiento pues, del metro. ¿Cuál es la situación ideal de esta parte? Muy sencillo, que estas inversiones previstas para el metro sí deberían ser usadas para el mismo y no por fines políticos o privados. ¿Por qué? Otra parte interesante, la jefa de gobierno se justifica diciendo que ella no hizo ningún recorte para pues el metro. Ok, supongamos que se la compro, que eso no es, que eso pues no es verdad. Pero aquí vienen algunas cuestiones que habría que preguntarse. Para empezar, curiosamente siempre que hacen algo bueno entre comillas, porque no podrá asegurarlo realmente, es que siempre sacan propaganda. Y no es como que es una propaganda, digamos, sencilla, que la pueda hacer cualquier persona en una computadora. Es propaganda de calidad, que obviamente implica un costo. Y dudo que se los vayan a hacer de gratis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que está de dudosa procedencia que me digan, por un lado, no estoy usando fondos, pero por otro lado tienen fondos para poder gastar en cosas que son innecesarias. Y en lo que realmente deben de invertir, pues no hay una inversión real. O sea, hay que preguntarse. Y no solamente a lo mejor hay un robo en el metro, sino seguramente en algunos otros programas más específicos del gobierno. Pero volvemos a lo mismo. Toda esta parte no está haciendo una inversión ni siquiera para la comunidad, sino para fines políticos o fines privados. Fines privados como básicamente cuando la gente se roba el dinero para irse de vacaciones, para conseguirse propiedades, para conseguirse, qué sé yo, pero al final de cuentas no se usa el dinero para lo que se debe.
Por eso es esta queja, o sea, lo que está pasando versus lo que debería de pasar. Es decir, que todo esto no pasará. Ahora, toda esta crítica que se estoy haciendo en este momento, ustedes la van a continuar. ¿Cómo la van a continuar, chicos? Muy sencillo. Este mismo cuadro que estoy trabajando aquí, lo van a seguir trabajando ustedes, pero solamente que ustedes van a retomar los mismos puntos que les dejé de tarea ayer, solamente que ahora basados en este cuadro. Entonces, ustedes van a trabajar 4 puntos más, que en este caso sería el estado físico del conductor o conductores, ahora sí que dependería también de checar quiénes están ahí. El siguiente punto, que sería la ética profesional, pues, de estos conductores. Ya hablamos eso el día de ayer. Un segundo. Ahí está. En tercer lugar, denme un segundo, es, en este caso, la desobligación de las autoridades. ¿A qué me refiero con esto? Porque de repente sonó un poco extraño. En este caso me refiero a la deslindación de las autoridades de su responsabilidad. ¿A qué me refiero con la deslindación? No sé por qué me lo manejo así, pero bueno. Muy sencillo, chicos. Cuando una persona se deslinda de su responsabilidad, significa que no está siendo a cargo de lo que está pasando. En ese caso, las autoridades están lavando las manos diciendo que no fue su culpa. Y están sacando de repente, ¿cómo llamarlo? Excusas de repente bastante absurdas, justificando pues su falta, pues digamos, de cuidado. Cosa que no debería de pasar, pero que lamentablemente es un hecho. Entonces, en este punto, lo que vamos a criticar es justamente esa parte, ¿no? O sea, que no se están haciendo responsables pues de lo que pasó. Y finalmente, el último problema que sería estas pues obligaciones que deberían de tomarse, ¿no? ¿A qué me refiero aquí? Aquí dice que no van a tomar acciones benéficas para el lugar. ¿A qué me refiero con esto? A que las autoridades, recordemos que sigamos hablando de ellas, autoridades, no van a tomar acciones benéficas para el lugar, pues básicamente es lo que están haciendo ahorita. ¿A qué me refiero? Reabrieron la línea 3 pensando que supuestamente sirve, y digo entre comillas porque eso de hecho no está pasando, y luego para colmo siguen haciendo accidentes. Entonces, ¿qué es lo que no están haciendo en este momento y qué es lo que deben hacer realmente? Eso es lo que van a colocar. Ahora bien, este es el cuadro que van a rellenar ustedes. Entonces voy a subir a Classroom, aunque no me va a dejar subirlo como tal, pues digamos, este cuadro así. Entonces, les voy a subir este cuadro en un documento de Word, pues para que lo puedan rellenar ustedes por su cuenta. Lo pueden hacer a mano, no tengo ningún problema con que lo hagan a mano. Nada más les voy a comentar lo siguiente. Al final de los 5 tareas que vamos a estar entregando, ustedes me van a entregar un concentrado de esas 5. ¿Cómo con concentrado? Si se fijan, yo les entregué, bueno, más bien les mostré un trabajo en este momento para darles el ejemplo sobre lo que estamos haciendo, que es este documento de aquí. No me lo van a entregar exactamente igual, por supuesto. Sin embargo, lo que espero es que al final me entreguen un documento de Word con algunas especificaciones. Ese documento va a ser básicamente el concentrado de las tareas. ¿A qué me refiero? Si se fijan, las tareas las estoy dividiendo en introducción, en el estudio de caso, parte 1. Estudio de caso, parte 2. Las tareas del día de hoy va a ser la parte 3. Cuando tengan las 5 partes, esas 5 partes me las van a juntar en un solo archivo, en un documento de Word. Le van a dar una presentación que les voy a decir cómo lo van a hacer. ¿Para qué? Porque eso va a ser su proyecto final de este curso y eso es lo con lo que lo voy a calificar. Entonces, por favor, tengan en cuenta que si bien sí acepto a mano, al final me lo van a entregar a computadora. Hubo alguna compañera que me comentaba que no tenía computadora, se los puedo recibir a mano, pero recuerden que si lo van a hacer a mano, lo van a tener que hacer todo a mano y lo van a tener que entregar en cierta presentación que les voy a solicitar. Pero de ahí en fuera no tengo ningún problema. Dicho lo anterior, chicos, eso es todo por mi parte. Espero esta asesoría les haya ayudado lo mejor posible.
Y pues los veo el próximo jueves, que será básicamente mañana, para poder terminar con pues las dudas que hayan pues surgido tanto el día de hoy como el día de ayer, etcétera. Recuerden que me pueden escribir al correo, recuerden que pues de repente me tardo un poco, pero si contesto. También pueden escribir a Classroom, ahí estoy también revisando de manera constante. Y pues las asesorías recordemos que siguen siendo todavía una mañana y otra el viernes de 10:20 de la mañana a 11:10. Por favor, no se les olvide que pues voy a estar ahí. Si no, insisto, me pueden escribir al correo, me pueden escribir a Classroom para que yo esté pendiente de las dudas que tengan, pues digamos, al pendiente. Tareas retrasadas las reviso, sí las reviso, pero por favor ya manden tareas a Classroom, porque el último día que voy a revisar tareas seguramente va a ser el próximo domingo. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso, porque pues tengo que revisar todo para dar las calificaciones. Dicho lo anterior, pues será todo de mi parte. Nos vemos pues el día de mañana y pues bonita tarde, chicos. Hasta pronto.